Buen día, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de recibirlos hoy en este punto de encuentro 2023. Hoy día vamos a conversar con don Mauricio Bravo. Él es académico de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Es cientista político y magíster en políticas públicas. Y queremos conversar sobre un tema que es súper atingente a estos primeros días de marzo. ¿Cuál es la idea? Hablemos de educación. ¿Qué está pasando con con estas políticas públicas? Hay mucho ruido con respecto de los liceos emblemáticos, el proceso de selección, las postulaciones, el uso obligado de algunas cosas que nos han aparecido por ahí en las famosas listas. Vamos a conversar con Mauricio entonces. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, Mauricio, yo introducí un poco el tema respecto de las políticas públicas en educación y partamos a lo mejor por lo más vistoso hoy día, por lo más, por las famosas listas, por todas estas cosas de uniformes, etcétera, obligaciones que están apareciendo en estas listas de compras que a los apoderados están un poco acogotados en estos días. ¿Qué te Bueno, parece respecto de eso? ¿Qué opinión, qué comentario hay respecto de eso? claro, bueno, los establecimientos tienen que ser flexibles respecto de la obligatoriedad de ciertos uniformes, por ejemplo, o también flexibles en cuanto a la lista de útiles que están pidiendo, eso por normativa. Por lo tanto, los papás tienen que tratar de cumplir con lo que se les está pidiendo en la medida que puedan cuando no lo pueden hacer, tienen que comunicarlo al establecimiento y buscar aquellas medidas que sean lo más pertinentes para el contexto de cada realidad familiar. Entonces, creo que ahí los colegios lo que no pueden hacer es obligar, ¿cierto?, a que esto se cumpla si es que la familia no puede por razones económicas, por ejemplo, u otra alternativa. Eh, y tenemos que seguir avanzando en eso. Sin duda hay que fiscalizarlo y la superintendencia tendrá que hacer un trabajo más arduo en ese sentido. Oye, cuéntame, ¿qué pasa con, por ejemplo, no sé, los niños, el cabro chico en realidad a él le piden un lápiz especial y él quiere llegar con su lápiz especial. Entonces, Eh, también tenemos el tema de los libros. Los libros en algunos, yo no sé si eso continúa, en algunos colegios los siguen dando todavía o ya no. Sí, De eso. efectivamente en los colegios municipales y particulares subvencionados se entrega gratuitamente los textos escolares. Y se entregan libros nuevos. No es que yo, porque, a ver, yo ya hace rato que dejé niños en colegio, pero en mi época siempre los papás de los cursos anteriores ofrecían los libros, incluso en el colegio donde estudiaba mi hija, era como obligación de los niños limpiar sus libros, borrarles las respuestas o las cosas que hubieran escrito ahí, de tal manera de o venderlos muy baratos a los cursos que venían posteriores, o simplemente se hacía como un banco de, de, Sí, de, total. de libros, digamos, para que los papás pudiéramos, se iban rotando, claro que el último terminaba con unos libros como tipo repollo, pero eso como que no se ha instaurado mucho en este país, ¿no? No, hoy día se entregan gratuitamente todos los años textos escolares nuevos a los alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados. Ya, solamente. Sí, Oye, bueno, claro. y es cosa de los privados de ver cómo hacen. Hay algunos, tengo entendido, que incluso hacen convenios con algunas editoriales. Editorial, claro, para que sean descuentos especiales o también los papás se coordinan, también hay que dejar que funcione la coordinación entre los mismos apoderados que por los Claro. canales de WhatsApp, etcétera, se van vendiendo los libros de un año a otro. Y como bien decías tú, eso ocurre más bien en los colegios particulares pagados, donde tienen que comprar todos los años los textos escolares y los papás se Claro. coordinan y van vendiendo los libros del curso que su hijo ya cursó. Claro. Oye, pero ahora vámonos a un tema que ha salido hace muy poquitos días. Se ha visto que los famosos llamados colegios emblemáticos se han quedado con muchas vacantes. ¿Qué opinión tienes de eso? Estamos hablando de colegios como el Instituto Nacional, como el Javiera Carrera, como, no sé, el Barros Borgoño, el Aplicación, el INBA.
se han quedado con algunas vacantes. Cuéntame, ¿cuál sería para ti la opinión de ello? Bueno, primero recordar que los liceos emblemáticos efectivamente son establecimientos de larga data, de más de 100, 150 años, que nos han acompañado históricamente en la formación de nuestros estudiantes, que están principalmente en la región metropolitana, en Santiago, Providencia, y de ahí han salido connotadas personas, ¿cierto?, del mundo político, económico, cultural. Y hoy día todo eso se ha ido perdiendo muy lamentablemente, principalmente por hechos de violencia que han ocurrido en algunos establecimientos que son bien aislados y alojados en ciertos establecimientos, pero también por sucesivos paros y manifestaciones que los alumnos hacen año a año y que han desestabilizado o no han permitido mantener regularmente las clases. Frente a ese escenario, ¿cierto?, los padres que están buscando una mejor educación para sus hijos, sobre todo de sectores más vulnerables, ¿cierto?, están optando por otro tipo de establecimientos. Ya los liceos emblemáticos no tienen la primera opción, ¿cierto?, sino que están buscando establecimientos que sean de alta calidad, pero que además aseguren y mantengan la continuidad de clases durante el año escolar. Y ahí creo que han salido como a competir muy fuertemente los liceos bicentenarios, que es un programa nuevo, ¿cierto?, que parte del 2010, nace originariamente imitando a los liceos emblemáticos, buscando ser una réplica de estos liceos emblemáticos, pero distribuidos en comunas más pobres y a lo largo de todo Chile en las distintas regiones. Ya ha resultado ser bastante exitoso. Entonces, los papás al parecer están buscando otras opciones, entre esas los liceos bicentenarios u otros liceos que mantengan cierto estándar de calidad y que mantengan la continuidad de los estudios. Oye, ahí, bueno, habría que aclarar, a lo mejor tú me lo puedes hacer, y es que los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos, no necesariamente eran llamados de excelencia académica, eran porque por tradición han salido de ahí los mejores puntajes en las pruebas, los mejores bachilleres, los mejores PAES, etcétera. Eh, pero parece que no necesariamente eran por excelencia académica o eso fue bajando en el tiempo por aquello que dices tú de que hay menos clase, porque los chiquillos viven en huelgas, en tomas, etcétera. Bueno, los liceos emblemáticos, claro, primero era por tradición, ¿cierto? Ahí estudiaban, en el Instituto Nacional, que fue el primer liceo público o estatal de la nueva República de Chile, ¿cierto? En 1800 y algo. Y ahí se empiezan a formar las élites, ¿cierto? De nuestro país, que después fueron conformando, ¿cierto? Los sectores económicos, políticos, sociales, en un contexto en el cual Chile estaba naciendo, la República Chilena, y teníamos que empezar a formar a aquellas personas que se iban a cargo de los destinos del país. Entonces, hay un componente de tradición muy fuerte en los liceos emblemáticos que hicieron que esto tuviera un sentimiento muy republicano. Eso originalmente. Luego, con los años, esto fue transformándose en un colegio de alta selección, muy academicista, que preparaba estudiantes para ingresar a la educación superior, a las mejores universidades y a las carreras más selectivas. Pensemos en medicina, derecho, alguna ingeniería, etcétera. Y así fue hasta hace unos 10 años atrás, diría yo, tal vez un poco más, donde no sé, de 1000 vacantes que habían para séptimo básico, por ejemplo, que es cuando parte el Instituto Nacional, de 1000 vacantes postulaban 4000, 5000, 6000 personas. Entonces era tan importante estudiar en el Instituto Nacional que las filas, las postulaciones eran enormes. Porque lo que estaba detrás de eso era que este tipo de liceo garantizaba el acceso a la educación superior a las mejores universidades, a las mejores carreras. Y aquellos que no podían financiar colegios particulares pagados, ¿cierto? Esta era la opción que tenían de movilidad social y de ingreso a la educación superior. Pero cuando empiezan los movimientos estudiantiles, Movimiento Pingüino en 2006 creo que es el primer gran hito, ¿cierto? Luego los movimientos universitarios del 2011 en adelante, ¿cierto? Empieza a politizarse el movimiento estudiantil muy fuertemente. Empiezan a haber constantes paralizaciones de alumnos durante el año escolar y ya en los últimos años, de forma destacada en el último año, ¿cierto? Han ocurrido hechos de violencia muy graves al interior de los establecimientos. Usted
habrán leído, ¿cierto?, las noticias, pero incendios, bueno, agresiones a autoridades de los mismos liceos, etcétera. O sea, algo realmente de mucha preocupación. Y frente a eso, claro, los papás ven que los colegios emblemáticos o liceos emblemáticos no están logrando mantener la regularidad de las clases por una parte, han ido bajando de forma impactante su desempeño en las pruebas estandarizadas, ya sea CIMSE o hoy día la PAES, por ejemplo, y además están estos hechos de violencia escolar. Entonces, frente a eso, ya para muchos padres no es una opción estudiar en el Instituto Nacional y están mirando otras alternativas, como te decía, los liceos bicentenarios. Oye, tú ahí tocaste un montón de temas en que a mí me gustaría que fuéramos ahondando. Por una parte, Sí, claro. el tema de la selección. Por otro Ujú. lado, me gustaría saber cuál es tu opinión, porque también ahí tenemos otro drama, ¿no? Papás que se pasan a veces, no sé, meses, días, muchos días, semanas enteras, durmiendo ahí para poder lograr optar. El tema de la selección, la postulación y la selección es uno. Por otro lado, tú hablaste del politizarse. Por otro lado, también, y que ha sido uno de las grandes críticas, ¿no? De que estos colegios se han politizado tanto que ya los papás, muchos, no todos, a muchos apoderados, ya no quieren que los niños participen de eso porque la idea es que vayan a estudiar, digamos, y no a pasar el... Claro. eh, eh, Así que bueno, vamos desglosando de a uno. ¿Qué te parece si me tocas el tema de la selección? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería tu opinión respecto de eso? ¿Cómo hacemos esta cosa de la tómbola, que ya no sea tómbola? No sé. Claro. Bueno, mira, acá se creó el sistema de admisión escolar, el SAE, ¿cierto? Que es un sistema centralizado, digital, ¿cierto? Donde los papás postulan a sus hijos a distintos establecimientos, marcando prioridades, ¿cierto? Y después el sistema asigna, bajo ciertas características, a un establecimiento a un determinado estudiante. ¿Ya? Esto incluyó a todo el sistema particular subvencionado y municipal. Al interior de estos están los liceos emblemáticos también, y también los liceos bicentenarios, que originariamente eran colegios altamente selectivos. Había que dar una prueba de ingreso que era muy competitiva, ¿cierto? Y que frente a 4.000 personas que postulaban, quedaban 1.000, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, luego se confunde lo que es la selección por mérito académico, como lo que te acabo de decir, con otros vicios que tenía el sistema de discriminación arbitraria, claramente, ¿cierto? Porque los padres eran separados, porque no era de tal o cual nivel socioeconómico, no porque no era de tal o cual religión, por ejemplo. Entonces se empezó a confundir la selección por mérito académico con otros vicios del sistema que eran claramente discriminatorios. Cuando se crea la ley de inclusión, ¿cierto? Que elimina el lucro en la selección y el copago en la educación subvencionada del país, entra también estos liceos emblemáticos que también se tuvieron que acoger al sistema y ya su sistema de selección no era por mérito, sino que por las otras variables que propiamente creaba el sistema. Entonces, hay que estudiar todavía tal vez muy pronto para decir, mira, esto es la explicación que tiene que esto haya sido una política pública fallida, por decirlo de alguna forma. Hay que estudiar un poco esto, hay que darle un poco más de tiempo. En la educación los resultados no se miden a un año, sino que hay que esperar una corte para poder entender bien cuál fue el impacto. Pero sin duda algo debe haber ahí, debe ser un factor que influyó, ¿cierto?, en que estos colegios hayan tenido, por ejemplo, menores niveles de rendimiento en las pruebas estandarizadas, por una parte. Eh, y luego tenemos lo que tú decías, ¿cierto?, respecto de la violencia escolar y que está asociada también a la politización o a la toma de los estudiantes por parte de grupos que son prácticamente anarquistas, ¿cierto?, que no creen en un sistema político y que están dispuestos a todo, ¿cierto?, por reivindicar ciertas acciones que a veces ni siquiera representan a lo que le ocurre a la comunidad escolar, sino que son demandas más bien de tipo de corte nacional, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí también tenemos que ver cómo recuperamos el aula de clases, ¿cierto? Cómo volvemos y centramos a los estudiantes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Para que puedan seguir una trayectoria futura después ingresando a la universidad.
es difícil de abordarlo, pero hay que buscar una alternativa en conjunto con el municipio, con los privados, con el Estado, ¿cierto? Para que podamos recuperar los liceos emblemáticos. Creo que eso es algo que tenemos que tomarlo como un propósito de país. Oye, yo creo que, bueno, no solamente los emblemáticos, sino que también volver al sistema de aquellos colegios que eran de excelencia académica, ¿no es cierto? Porque también han ido perdiendo muchísimo terreno, si bien partieron, y como decías tú, el proyecto era muy bueno, pero después se desdibujó un poco con... ahora me explico con lo que tú nos cuentas recién. Cuéntame el tema del politizarse, como para cerrar ese tema. Vendrá, a ver, por qué crees tú que ha sucedido eso? Porque hay profesores, porque hay directores, porque hay académicos, porque que han permitido eso, eh, porque los chicos nunca se sabe y se encuentra la cosa lo más rara que hay y que nunca se sabe, nunca pueden entrar, nunca se pueden ver quiénes son los que realmente participan de esto. Se dice que no son de los colegios, que son de fuera, pero ¿por qué entran? Siempre hay una nebulosa alrededor de eso. Claro, lo que pasa es que los grupos que están al interior de estos establecimientos saben cómo actuar de manera tal, ¿cierto? De una manera muy organizada, como bien tú dices, ocultando sus rostros, ¿cierto? Ingresando personas que no son del establecimiento, con demandas que no son necesariamente del establecimiento, ¿cierto? Y también generando la formación de los mismos estudiantes para que sigan sus principios o sus propósitos políticos, ¿cierto? Y los liceos emblemáticos, por el impacto que tienen a nivel de medios de comunicación, es una cuna muy fructífera para este tipo de grupos políticos, ¿cierto? Que ni siquiera son grupos políticos partidarios que están insertos en un sistema político propiamente tal, sino que son sistemas que están fuera del partido, perdón, grupos que están fuera del sistema político tradicional, por decirlo, o partidista Ujú. tradicional, que no se identifican necesariamente con algún partido político hoy día vigente en Chile. Entonces, además es muy líquido, ¿cierto? No sabemos dónde están, no sabemos quién es el cabecilla, quién dirige la orquesta, ¿cierto? Y en ese contexto es muy difícil poder, entonces, tener una estrategia de abordaje efectiva. Por otro lado está lo que tú dices, ¿cierto? El colegio, por ser un colegio, una comunidad escolar, también está bien protegido, ¿cierto? Y tiene autonomía respecto de quién entra, quién sale. Hay también todo esto de que sea que Carabineros no puede entrar, ¿cierto? Sin la autorización del director, por ejemplo, del establecimiento. Pero en algunos casos hemos sabido que el director está amenazado también por los mismos grupos que se están tomando el establecimiento. Sabemos que le han quemado la oficina, que lo han amedrentado, incluso a sus familias. Entonces, en ese contexto, el director tampoco se atreve a tomar una decisión que además que es políticamente impopular, que nadie se atreve a tomarla, ni siquiera el alcalde de turno, ¿cierto? Entonces, la verdad es que es bien complejo esto. Es bien difícil de abordar, pero hay que buscar una estrategia que tal vez va a pasar fuertemente por la prevención, pero también por el control, ¿cierto? Y alguien va a tener que ponerse los pantalones, por decirlo de alguna forma, y tomar medidas que sean efectivas. Sí, porque en realidad esto ya se arrastra y vemos con horror de repente, un bus quemado, y otro más. O sea, Claro. otro bus más. Y todos dicen, no, si todos sabemos quiénes son, pero no podemos. O sea, a ver, un grupo pequeño, como dices tú, ¿cómo no se va a poder hacer nada, no? Y a los que han agarrado, digamos, ¿cómo no van a saber si son? Nunca se sabe. Todo queda como en una nebulosa, ¿no? En el tema de que quiénes son, cuántos participan. Y lo más gracioso, no sé si gracioso en realidad, pero lo más llamativo es que rompen las cosas que ellos mismos dicen querer tener. Entonces, Claro. es muy raro quién se ponga los pantalones, pero esto sigue arrastrándose, arrastrándose, arrastrándose y nadie da el corte, ¿no?
Bueno, pero yo te quiero decir ahora, preguntar ahora sobre un tema que también ha traído mucha polémica y es el compromiso que dijo el ministro de Educación sobre el proyecto de afectividad y sexualidad, que ha creado un gran revuelo, porque una vez más queremos hacer esta reforma, estas clases obligatorias. Cuéntame un poco de qué se trata, porque poco sabemos. Y tengo entendido que esto va a entrar al Congreso ya en breve. Tengo entendido que va a ser, o sea, no va a ser, se va a presentar el proyecto de ley ahora muy pronto. Claro. Sí, mira, lo que pasa es que el proyecto de ley tiene, como bien tú dices, ¿cierto? Establece cierta obligatoriedad de entregar educación sexual Ujú. a estudiantes, pero de todos los niveles, incluye a prebásica, o sea, educación preescolar, básica y enseñanza media. Si bien incorpora a los padres dentro de un sistema virtuoso, digamos, en la cual todos colaboramos en cuanto a la educación sexual, ¿cierto? La gran inquietud que persiste es qué tipo de educación se va a entregar, por una parte, y por qué se obliga a los establecimientos tempranamente, ¿cierto? Cuando el niño tal vez no está ni siquiera pensando o entendiendo que muchas cosas que tienen que ver con la afectividad sexual, por ejemplo, y qué tan nocivo puede ser eso en un proceso de formación inicial de los estudiantes o de los niños y niñas. Por lo tanto, yo creo que va a ser interesante la discusión que se va a dar en el Parlamento, eh, porque es allí donde vamos a ver los principales argumentos y a favor o en contra de un proyecto como este, y cómo relevamos, ¿cierto?, como sociedad que el principal rol de educador, sobre todo en materias valóricas como esta, debe estar alojado en los padres y en las familias. ¿Cierto? Y eso yo creo que hay que fortalecerlo, ¿no? No hay que olvidar nunca que el colegio es un sistema que está, digamos, llamado a formar a los estudiantes en lo cognitivo, también en lo valórico, pero sobre todo en lo valórico, como un apoyo a la formación que hace la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la familia venga, por ejemplo, sus niños venga de una religión en la cual la educación sexual se aborda de una manera diferente a otras religiones que son tal vez más liberales o claramente de familias que no son creyentes? ¿Cómo abordamos esta diversidad de estudiantes que tenemos valóricamente también al interior de la sala de clase? Entonces, creo que hay un tema que tiene que ver con que nos hacemos cargo de la diversidad en todos los otros temas, digamos, que tienen que ver con género, necesidades educativas especiales, bueno, etcétera. Pero no nos hacemos cargo de la diversidad valórica también que existe al interior de los establecimientos, donde hay padres que pueden estar de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos o no, hay padres que pueden estar de acuerdo con el uso de la píldora el día después o no, ¿cierto? O con el aborto, etcétera. ¿Cómo abordamos esta diversidad de pensamiento, ¿cierto? Que son súper personales, súper valóricos. Creo que ahí está el gran desafío. Exactamente, porque, a ver, creo que además los papás, muchos papás, cometen el error terrible de sexualizar a los pequeños desde muy, muy pequeños, ¿no? Algo que, como dices tú, ni siquiera están en la mente de ellos todavía, y esa formación, como dices, dentro de la diversidad, la diferencia, por ejemplo, de la entrega de valores o de la entrega de conocimientos que puedan tener dependiendo de la religión, por ejemplo, que tengan los papás. Y digo esto de sexualizar a los pequeños porque nos falta siempre el chico que va a jardín y llega un tío y le dice, ay, ya, ¿y tenés polola? Claro, El chico tiene 4 años, 5, 3 años, y ya le empiezan a meter en la cabecita cosas que no tendría por qué. El niño lo único que está pensando es en jugar a esa altura, ¿no? ¿Qué opinas claro. de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay que trabajar fuertemente con los docentes y tal vez con las familias, más que con los estudiantes, para entregar ciertas herramientas de cómo abordar esto, ¿cierto? Cómo entender el ciclo vital del estudiante, ¿cierto? No solamente
físico, sino que también intelectualmente, ¿cierto? Y cómo en las distintas etapas se deben abordar este tipo de temas, por ejemplo. Es un tema que tal vez nosotros como adultos tenemos que saber manejar, ¿cierto? Para no precisamente adelantar la sexualidad o sexualizar a los niños en etapas tempranas. Sí, tú tienes razón ahí en cuanto a que yo creo que hay que trabajar, no sé si tanto con los niños, pero también mucho más con los apoderados y obviamente con los profesores, porque Claro. tú no sabes qué cosa de repente se ven aberraciones, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que entonces se ven aberraciones que les entregan a los chicos como contenido en clase. Y ahí hay un tema que no es fácil de abordar en cuanto a que ya, hagámoslo y evaluemos en 10 años más, porque a esos chicos que estuvieron durante esos 10 años van a ser los conejillos de India, no Claro. pueden llegar y decir, ah, nos equivocamos, no, volvamos para atrás, ¿no? Claro. Y además tienes que pensar que los colegios tienen que tener autonomía también, o sea, no hay nadie mejor que el director y sus profesores, los que conocen el contexto social, familiar, valórico de sus estudiantes. Por lo tanto, tenemos que creer más en ellos y darles autonomía y libertad para que los colegios, en conjunto con la comunidad, padres, apoderados, asistentes de la educación, etcétera, elaboren programas, por ejemplo, en estos temas. Y definan en qué edad es la mejor para empezar a abordar en base a lo que la evidencia también dice. O sea, ocupemos también la evidencia, las investigaciones previas, los datos que existen, ¿cierto? Para poder tomar decisiones que sean pertinentes a cada contexto. Sin duda no es lo mismo tal vez abordar temas de educación sexual en la región metropolitana, en Providencia, por ejemplo, que en una comuna rural, ¿cierto? En la séptima región. Son distintos contextos, distintos, si bien hay cosas que son transversales, hay cosas que son muy contextuales a la familia y al entorno que los va persiguiendo. Entonces, pensemos que en darle más autonomía a los establecimientos escolares y confiemos en que las comunidades escolares pueden hacer bien el trabajo también. Perfecto, eso es. Mauricio Bravo, académico de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, cientista político, magíster en políticas públicas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema, este último, muy controversial. Yo creo que va a estar mucho rato en las primeras planas de los periódicos, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias Muchas por haber gracias estado. por la... No, muchas gracias a ti por la invitación y espero, bueno, aquí estamos siempre disponibles para conversar sobre un tema tan interesante como es la educación. Muchas gracias. Le damos las gracias a Mauricio Bravo por haber estado hoy día con nosotros conversando de estos temas así muy a grandes rasgos porque no tenemos más tiempo, pero por lo menos yo creo que aclaramos muchísimo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Que estés muy bien, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Gracias.